tenemos una compañera que fue agredida, golpeada por los paramilitares del gobierno, y la compañera, bueno, eso le causa un problema psiquiátrico, porque de paso son hombres agrediendo a una mujer, grupos de hombres agrediendo a una mujer, que eso es cobardía, y eso de paso es apoyado por la propia, digamos, y es una crítica que le hago a la PNB, a la Guardia Nacional. ¿Hasta cuándo ellos van a permitir eso? ¿Hasta cuándo van a permitir que estos sujetos paramilitares armados salgan y golpeen a los trabajadores, golpeen al que protesta, golpeen al que reclama ante una crisis tan profunda, la crisis del salario, del agua, de la luz, de todo lo que puede existir en Venezuela, porque es una crisis generalizada? Han acabado con el país, o sea, la política del gobierno ha acabado con Venezuela, y ante eso la gente siempre va a reaccionar. Entonces esos grupos paramilitares, nosotros tenemos que de alguna manera hacerle entender a los uniformados, que también son trabajadores, que le hacemos un llamado a ese ciudadano que usa uniforme, sea policía, sea del ejército. Ese ciudadano también tiene que de alguna manera ponerle orden a esta situación, porque no pueden seguir sucediendo este tipo de cosas. Cada vez que nos agreden un trabajador, ¿dónde termina? Bueno, en los hospitales. ¿Dónde termina? Con problemas psiquiátricos. ¿Por qué? Por las golpizas que de alguna forma le dan, porque nosotros no tenemos alma, nosotros tenemos la lucha pacífica y precisamente la calle. Ante la situación que se presenta política en este momento, por supuesto nosotros estamos a la espera de la liberación de Rubén González, que está siendo juzgado por un tribunal militar, que es anticonstitucional, que el fiscal general debería de meter preso a los militares que lo juzgaron, a ese tribunal de guerra de Maturín que está juzgando a Rubén González. Esos tienen que ir presos porque están violando la Constitución Nacional. El secuestrado es Rubén González. Estamos a la espera de su libertad, porque resulta que no ha cometido ningún delito Rubén González. Tiene que ir a la calle con todos sus derechos, igualmente salir, a hacer lo que tiene que hacer, a defender a su clase, a defender a los trabajadores, a defender a la contratación colectiva, que es lo que ha causado su encarcelamiento, porque Rubén, el único delito que ha cometido es la defensa de sus agremiados, y es la segunda vez que es encarcelado. Fue encarcelado en el gobierno del difunto presidente Chávez, y ahora en el gobierno del que dice que es el presidente obrero, que quedó demostrado en Venezuela que no es presidente obrero, porque cuando la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo va a un país que ha sucedido en 100 años 13 veces, ¿cómo puede él tildarse de presidente obrero si precisamente la OIT ha venido a Venezuela a constatar las violaciones de los derechos de la clase trabajadora, que también son violaciones a los derechos humanos? La situación en el magisterio es similar a la situación en las universidades, y el problema fundamental es que nosotros estamos quedándonos sin estudiantes. El Ejecutivo Nacional no está garantizando el derecho al estudio. El Ejecutivo Nacional lleva por lo menos 3 años que no paga el trabajo de un maestro, porque a mí nadie me va a decir que un salario de $2 a $10 al mes es un salario. No pagan la educación la están sosteniendo maestros, profesores y los trabajadores, profesionales, obreros y empleados de las universidades y de las escuelas. Y en el caso de las escuelas en particular, que es la pregunta que me está haciendo, ya tuvimos el año pasado que no se cumplió el año escolar. Es decir, la orientación que dio Aristóbulo fue que aprobaran a los muchachos, punto. Los apruebas, los pasas de año, pero no le diste la formación. Y lo que establece la Constitución es el derecho a la educación, no el derecho a que te den un papel que diga que tú pasaste de un año a otro sin haberte dado la formación necesaria. Eso es lo que está ocurriendo en las escuelas, y ante la situación también de éxodo forzado, de desplazamiento forzoso de nuestros maestros que se han tenido que ir del país porque no pueden sostener a sus familias ni sostenerse ellos mismos, están inventando a través de la llamada chamba juvenil, improvisar unos maestros, que eso no se puede improvisar, y que lo que se van a ocupar es de eso, bueno, de estar en la escuela y entregarle títulos a la gente sin haberlo cursado. Y en la universidad ellos tienen el mismo plan. Hasta ahora nosotros hemos logrado, con todos los problemas que hay en las universidades, con todos los paros que se han tenido que hacer, nosotros hemos logrado en las universidades autónomas y en las universidades experimentales, hemos logrado que se saquen los programas, y que cuando damos un título a un muchacho ingeniero es ingeniero, y si decimos que es abogado
es abogado, y si es médico, y así es reconocido nacional e internacionalmente. ¿Cuál es el plan del gobierno? Intervenir en febrero las universidades. Entonces, ese es el plan, es decir, esa es una sentencia de TCJ que sacaron, es para eso, para intervenir las universidades, sacar a los profesores y meter también improvisados para hacer lo mismo que han hecho en ese sistema paralelo de universidades, que lo que hace es planes nacionales de formación, también da títulos, pero no da la formación y no los reconocen en ningún lado, porque es una estafa a la juventud venezolana. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es unificar la lucha de los docentes de educación básica, de educación media, de educación inicial y de educación superior, unificar esa lucha, pero también unificarla con el resto de los sectores de trabajadores, porque así como yo considero que yo no tengo un salario y no lo tengo, tampoco lo tiene el compañero, tampoco lo tienen los médicos, ni las enfermeras, ni los trabajadores de salud, ni los de Cancillería, ni los del CNE, ni los de la Asamblea Nacional, ni ninguno. Eso no es un salario es el que a ti te permite sostener a tu familia. Lo que pagan en este momento ni siquiera garantiza el pasaje para que la gente vaya y venga 5 días a la semana al trabajo. El salario está entre $2 y $10, porque también, acuérdense que hace un año, cuando aprobaron esa reconversión y pusieron el salario mínimo en $30, aprovecharon eso para eliminar las tablas, para eliminar toda la convención colectiva, y el gobierno impuso unas tablas que achicaron las interescalas, que aplanaron las interescalas, y que lo que hicieron es empujar el salario hacia abajo, igualar hacia abajo. Luego, a través del mecanismo de inflación que lo provoca el propio gobierno produciendo dinero inorgánico, nos quitaron esos $28, la diferencia de esos 30 a los $2 que están ganando ahorita. Entonces ahora todo el mundo está con el mismo $2 de hace un año, de antes de que se tomara esa medida, pero sin esas interescalas que se tenían. Es decir, sin contratación colectiva, sin negociación colectiva. Nosotros hoy estamos discutiendo un plan de acción y estamos planteando el llamado Pacto de las Bases, que consiste en la unidad del pueblo venezolano por abajo, de la ciudadanía, porque este es un problema de toda la ciudadanía, no solamente de los que estamos sindicalizados o que estamos en un gremio, sino de todos los trabajadores, porque aquí los trabajadores ninguno gana lo suficiente para comer. Hemos acordado que vamos a hacer unos foros con especialistas en relación con el tema de la dolarización, que es un tema que se está hablando mucho, y vamos a hacer una reunión específica para unificar criterios en relación con cuál es el planteamiento que vamos a hacer como intersectorial en términos del salario que debe recibir un venezolano, porque ese es un tema que se tiene que resolver. El problema de la emergencia humanitaria compleja, el problema del hambre en Venezuela no se resuelve con ayuda. Se resuelve con ayuda lo más inmediato, pero el problema es de ingreso familiar. Y aquí nosotros tenemos que en este país garantizar el ingreso familiar a través del trabajo productivo y del empleo productivo. Y también en la disputa del poder que existe en Venezuela hay distintas propuestas, distintos programas, y nosotros vamos a presentar el nuestro. Y el programa que nosotros vamos a presentar como intersectorial en defensa de los intereses de los trabajadores, que es la inmensa mayoría del país, tiene como piso, para que lo vayan sabiendo todos de una vez, tiene como piso el programa decente de la Organización Internacional del Trabajo, que establece el empleo productivo y establece las condiciones mínimas que deben garantizársele a un trabajador, que incluye el poder adquirir la canasta básica, pero que incluye además la seguridad social. Ese es un programa que internacionalmente ha sido aprobado por empleadores, por trabajadores y por estados, porque es tripartita, o sea, la UIT funciona así de manera tripartita, y que aquí se tiene que implementar también. Y de la misma manera que nosotros estamos exigiendo aquí que se cree un consejo tripartito para que se discuta el salario mínimo y todos esos temas se discutan entre empleadores del sector público y sector privado, trabajadores y el Estado, para que realmente nosotros podamos en Venezuela tener una política que proteja los intereses de los trabajadores, y no se trata de una política proteccionista, se trata de que quien produce riqueza es el trabajador, y este país tiene que desarrollar trabajo productivo para nosotros salir de la crisis que tenemos, y eso lo tenemos que hacer organizando el trabajo como es debido, con todos los actores, y no con las imposiciones que hoy se hacen desde Miraflores.